Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar a grabar la actividad y como habíamos quedado, ustedes recuerdan que yo les había dicho que en esta última unidad donde la idea es trabajar sobre un poco la perspectiva de los espacios formales de educación, ¿no? Los espacios educativos formales o informales, pero pensando ya en la organización, en la comunidad, en la idea de instituciones eh, que pertenecen al ámbito de la tarea de la iglesia. Un rol que no siempre se mira con cuidado en la formación teológica o académica y nos queda a veces un poco de soslayo es el de el ejercicio de la capellanía o la formación de los equipos pastorales educativos. Entonces, ya que aquí venimos analizando la educación, la idea de la intervención docente, de las estrategias docentes, me parece que es muy valioso que podamos tener la experiencia, la mirada de alguien que desempeñó durante mucho tiempo ese rol del equipo pastoral de la capellanía educativa. Y ella nos va a ir planteando un poco incluso la diferencia entre una y otra cosa y el compromiso y el panorama que se abre en esto. Así que invitamos a Inés Simeone, que tiene seguramente ustedes, muchos de ustedes la deben conocer, tiene un largo recorrido en su ejercicio pastoral, fue presidenta de la Iglesia Metodista de Uruguay, desempeñó muchas actividades en diversas organizaciones, en diversas iglesias y el ejercicio de la capellanía o de la formación, la integración del pastoral educativa. Entonces, y además somos amigas porque hemos compartido mucho recorrido en las instituciones educativas, en Alaime, en diferentes instancias. Ella participó tanto en Uruguay como en Brasil y ese recorrido hace que siempre que la convocamos, su experiencia, su mirada sobre lo que es la pastoral educativa resulta muy potente. Y a veces esta idea de ver lo que se atraviesa personalmente es mucho más rico que cualquier descripción que una pueda hacer. Así que con mucho agradecimiento te damos la bienvenida, Inés, para participar en esta materia. Bueno, muchas gracias, Claudia, y realmente es un gusto enorme estar otra vez contigo en este momento para compartir un poco de la experiencia en las pastorales educativas y capellanías. Parece importante porque en la Facultad de Teología muchas veces no nos preparan para las instituciones educativas. Ahí después tenemos que aprender así en directo y informarnos y aprender un montón de cosas que me parece bueno poder compartirlas con ustedes en este momento. Bueno, yo en este momento estoy jubilada, pero trabajé muchos años en Brasil. Hice la Facultad de Teología en Brasil. Soy uruguaya, tengo una mezcla de español y portugués que se me va a salir el portugués ahí. Bueno, no importa, no se fijen, ya es mi marca registrada. Pero bueno, primero quería contarles que en 2001 nos invitaron a mi esposo y a mí a venir a Uruguay a trabajar y a mí me invitaron a ser capellana del Instituto Crandon, acá en Montevideo. Y yo venía con una experiencia grande de pastorales educativas en Brasil, tanto pastorales con primera infancia, pastorales primarias, secundarias, bachillerato y también universitarias. Entonces yo venía con esta idea de trabajo en equipo. Y llego acá a Crandon y me encuentro, les cuento esto porque me parece importante, me designan capellana de Crandon. Y llego y me encuentro que no había equipos separados que no se comunicaban mucho de educación cristiana, acción social y el capellano. La capellana era En perspectiva, Romina Andrioli. era una rama aparte. Y resulta
que entonces ahí empezamos a trabajar hablando sobre qué era pastoral, qué era capellanía, que capellanía se encargaba de la capilla justamente, del cuidado pastoral directo con funcionarios, con alumnos que necesitaban eso, con profesores, profesoras, con familias que así necesitaban. Pero había un trabajo más grande, mayor, que era el trabajo que hacía la pastoral como un equipo organizado con un proyecto común. Y esto, para resumirlo, concluyó en que tanto el pastor ya fallecido Gustavo Garelo, que era capellán en Salto, como Adolfo Tomé, que estaba en el Instituto de Buena Voluntad, y yo hicimos un proyecto de pastorales educativas y lo llevamos a la asamblea de la Iglesia Metodista en Uruguay, y ese plan de pastorales educativas de la Iglesia Metodista en Uruguay fue aprobado, si no me equivoco, en la asamblea de 2006, por ahí. Y eso fue un paso importante en marcar bien lo que significaba una pastoral educativa. En cuanto a mi experiencia, les voy a contar un poquito de algunas experiencias realmente muy, muy interesantes. La primera, no fue mi primera experiencia, tal vez fue la última antes de jubilarme. Yo fui designada capellana también, sin equipo de pastoral, para el Instituto de Buena Voluntad que trabaja con jóvenes y adultos discapacitados. Y al mismo tiempo, capellana, porque están en la misma cuadra, capellana de un centro de educación infantil de primera infancia de 0 a 3 años. Uruguay es distinto de Argentina y de Brasil. En Uruguay uno no puede abiertamente en las instituciones educativas, principalmente del Estado, hablar en religión. Entonces uno tiene que ser muy creativo y hablar de vida abundante, hablar de derechos, hablar del valor de la vida y transformarlo eso como el gran mensaje, que es, la verdad, es el mensaje del Evangelio. Pero lo hacía a través de cuentos, cantos, participaciones en la capilla, hablando sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre ese cuidado, trabajando con familias. Tuve la oportunidad de ser capellana de varias familias que eran padres o madres de los jóvenes discapacitados y visitándolas en sus dificultades, y ahí sí se lograba hacer un trabajo pastoral casi directo. Entonces, les estoy relatando esto porque fue algo muy fuerte venir de Brasil, donde se podía hablar abiertamente del Evangelio, leer la Biblia, traer mensajes cristianos firmados, y venir acá y tener que hacerlo de otra forma. Pero fue fantástica la experiencia, porque se entendió, las familias se entendieron. Y esto no quiere decir que las familias tenían que venir a la iglesia. Esto quiere decir que las familias iban a crecer en su lucha por una vida mejor, por una vida digna, una vida buena. Entonces, bueno, en estos dos lugares, como capellana, además formé un equipo en estos dos lugares, con la gente que estaba trabajando allí como maestra o educadora, lo que fuera, y estos equipos me ayudaban en el canto, me ayudaban en hacer un teatro, una cosa así. Y bueno, y esto también fue bueno porque ayudó a los funcionarias, educadores y educadoras también a participar de esta instancia. La segunda experiencia que me gustaría relatar es una experiencia. Yo ahora traigo experiencias de Brasil. Y hay algunas que me marcaron mucho, me marcaron muchísimo. La primera fue en el Instituto Educacional de Paso Fundo de la Iglesia Metodista. Incluso un detalle interesante. En esa escuela metodista, en ese instituto, fue profesor
el que fue después el obispo Barbieri en Argentina y en el Río de la Plata. Yo tuve la oportunidad de leer en las notas de esta institución cómo Barbieri llegó a la institución a ser profesor de italiano y cómo se convirtió, porque él era católico, y se hizo metodista. Es muy lindo, la historia es muy bonita, pero bueno, yo fui capellana en esa institución y también llegué ahí y no había equipo. Y no había metodistas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un equipo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos pastoralmente? Ahí la idea fue, bueno, vamos a preparar a las maestras en el sector primario. Algunos profesores se sumaron del área secundaria y algún funcionario quiso sumarse y formamos un equipo que fuimos capacitando, formándolo, y muchas de estas maestras, en la verdad, enseñaban educación cristiana de una forma holística, desde la clase de ciencias, desde la clase de historia, desde la clase de física. Realmente fue casi como, pena que yo no, en aquella época yo no tenía celular, no, esto fue en el año 95, por ahí. Y bueno, y allí la forma que además de capacitar el personal, allí estuvimos como 5 años, fue elegir temas. Y entonces se preparaba un tema para todo el año. Y estos temas eran, por ejemplo, la creación. Fue el primer tema, la creación. Entonces todo el mundo estudió el tema de la creación en todos los grupos, desde la ciencia. Y también estudiamos el tema de la creación como la creación divina. Y recuerdo, Claudia se debe acordar porque yo lo conté el año pasado también, que en primaria, en una feria de ciencias, que había exposición de cosas y hablando sobre creación y todo esto, un alumno conversando con todos los demás, hablando de la creación, alguien le preguntó, ¿y dónde está Dios? Porque estás hablando de ciencia. Y este alumno dijo, Dios fue el que apretó el botón y todo sucedió. O sea, el trabajo holístico era fantástico porque ayudaba a que los alumnos y las alumnas pudieran entender las cosas desde su lugar, desde su realidad y desde las cosas que hacían de acuerdo a su edad. También trabajamos el tema paz y era un tiempo de guerra y se trabajó muchísimo el tema de la paz y ahí desde la palabra shalom no teníamos guerra entre Israel y Gaza, era otra realidad. Y se podía trabajar el shalom como la paz integral. Y entonces trabajar el concepto de la paz integral donde todos tienen vida abundante. Eso significa el shalom y el salam. Entonces, bueno, se trabajó eso y eso también dio mucha vida al colegio. Después se trabajó el tema armonía y ahí juntábamos el tema del medio ambiente, el tema del cuidado personal, el tema del cuidado comunitario y por supuesto el tema de los vínculos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con pastoral y con religión? Todo que ver, tiene todo que ver. Y ahí en una visita que yo hice al grupo de, creo que 4 o 5 años, llegué a la clase para contar un cuento sobre justamente la armonía, pero las maestras ya habían trabajado, estaban trabajando con sus alumnos lo que habíamos preparado antes. Y entonces un alumno tiró un papel y entonces otro niño, pequeñito también, le dice, ojo, estás rompiendo la armonía del lugar, porque había tirado un papel. Eso fue maravilloso, emocionante escucharlo. Además, en todos los grupos del colegio se hicieron reglas, las clases se hicieron reglas a partir de la ética
claro que en el idioma de cada uno, en el sentido de que los pequeñitos de una forma y los grandes de otra, donde podían convivir en armonía y respetarse unos a otros. En ese mismo colegio fue posible realizar un 7 de septiembre, que es el día en que se celebra la independencia de Brasil. Cada escuela del lugar, pública y privada, eran unas cuantas, el lugar no era chiquito, era una ciudad mediana, nos invitaban a hacer un desfile. Y al equipo pastoral, que era esa diversidad que ya les conté antes, se les ocurrió presentar el metodismo en el desfile. Y entonces fueron con carteles y con disfraces representando cómo había nacido el metodismo. Y hubo hasta un caballo con un niño vestido de Wesley con un librito en la mano. Eso desfilando por la avenida principal de la ciudad. También hicimos un trabajo con funcionarios, funcionarias, tanto de mantenimiento, limpieza, administración. Y bueno, yo como siempre fui a trabajar con las mujeres de limpieza. Esa ciudad era una ciudad muy machista, muy machista. Queda en el Planalto del Río Grande del Sur. Y de verdad, en la periferia de la ciudad, la dominación masculina y la violencia doméstica es muy fuerte. Entonces yo trabajaba con las mujeres y les contaba y les explicaba los derechos que tenían y todo. Hasta que en una de esas charlas vino una y me dice: ay, pastora, estamos con un problema. Nosotros la estamos escuchando y vamos cambiando en casa, pero nuestros maridos se están enojando. Y se están enojando con usted. Y capaz que hasta me venían a pegar. O sea, yo dije, bueno, todo es un proceso, así que vamos despacito. Y bueno, ustedes van creciendo como mujeres, como personas, con cuidado. Y bueno, y no me nombren más, por favor. Bueno, también logramos conseguir un salón del colegio, porque no había capilla, no había ninguna capilla en el colegio. Entonces conseguimos un salón en planta baja y todos los grupos participaron de alguna manera para tener una capilla. Conseguimos un piano, un grupo de artes hizo una cruz de colores, otro grupo consiguió una mesa, o sea, hicimos una capilla y después celebramos en la capilla. Y a partir de ahí hicimos muchas celebraciones en la capilla. Se formó un coro, pequeño, pero un coro, que cantaba en la capilla algunos días de tardecita, y entonces mucha gente venía a escuchar el coro y a tener un momento de meditación. Bueno, creo que tengo hermosos recuerdos de ese lugar y de ese trabajo, y hasta el día de hoy, a alguna maestra, 2 o 3, se comunican y se acuerdan de ese tiempo. Y todavía me llaman, la pastora, después de tantos años, estuvimos ahí hasta el año 1999, entonces bueno, y todavía se acuerdan, así que me parece que se dejó un buen recuerdo pastoral en ese lugar. Y ahora quiero hablar de un trabajo distinto. A mí me designaron para trabajar en el equipo, no como capellana, para trabajar en el equipo de una de las facultades del Instituto Porto Alegre, IPA. Y estas facultades ahí en el IPA eran fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición, educación física, todos relacionados con esta atención que se da hacia aquellos que necesitan una atención especial en estas áreas. Y la facultad hizo un acuerdo con un hospital en la periferia de Porto Alegre que se llamaba Hospital Parque Belén, católico, hizo un acuerdo para que las prácticas de estas áreas fueran realizadas en ese hospital. Y le dio un piso con oficinas y con salones
para que los alumnos de las facultades pudieran hacer su práctica allí en ese hospital. Principalmente los alumnos de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, porque era un hospital dedicado a la neurología. Entonces era necesario este tipo de acciones. Entonces, yo nunca había trabajado en un hospital, pero bueno, fui. El equipo me designó ahí y fui. Y ahí pude primero tener un vínculo con el cura, que era el capellán de la institución, que al principio resistió muchísimo, muchísimo, pero después nos hicimos amigos y pensamos trabajo juntos. Tuve la oportunidad de ser integrada a la clínica de adicciones, porque en el subsuelo de este hospital había un trabajo con personas adictas. Era un hospital público. Eran religiosos, pero público. Y entonces los psiquiatras resistieron mucho cuando escucharon que yo era una pastora. Y me dijeron, frente a frente, ¿y qué viene usted acá? ¿Viene a evangelizar a los adictos? Yo le dije, calma, tranquilos. Yo soy parte de un equipo, vengo con el equipo, y nosotros vamos a trabajar el tema del valor de la vida con los adictos. Ahí se tranquilizaron. Y ahí empezamos un trabajo que se llamaba Viva la Vida. Y lo hacíamos con las coordinaciones de fisioterapia y educación física. Y teníamos 2 veces por semana un encuentro muy temprano de mañana con todos los que estaban ingresados allí. Y entonces ahí la idea era contar un cuento, eso era mi parte. Yo contaba un cuento que llamaba A valorar la vida. Después se cantaba, teníamos a alguien que tocaba la guitarra y cantaba. Y después se los escuchaba mucho sobre la vida y sobre las cosas, las preocupaciones que tenían. Y fue realmente una oportunidad de conocer el otro lado, porque uno puede hablar, bueno, las adicciones o no, pero estar frente a frente y hablar sobre vida y escuchar a aquellas personas que están en esa situación, fue una experiencia pastoral que me brindó después mucha oportunidad, después en los trabajos pastorales en iglesias y todo, de ayudar a muchas familias que tenían esa situación. O sea que también se aprende muchísimo en el trabajo en las instituciones educativas. Cuento también que fue la primera vez que en Porto Alegre, por ejemplo, se llevó un coro adentro de un hospital y lo llevamos 1 vez, 2 veces, 3 veces porque fue un éxito. Y el coro iba paseando por los pasillos del hospital y en estas situaciones, por supuesto, eso trae alegría a los pacientes y todo. También acompañar a alumnos y alumnas cuando iban al CTI. Y acompañar a alumnos y alumnas que trabajaban en CTI, jóvenes, muy jóvenes, y que de repente tenían que enfrentar a alguien que se les moría un paciente. Entonces también conversar sobre la muerte y trabajar con estos alumnos y alumnas sobre este tema. Y para terminar, porque ahí me gustaría después que ustedes pudieran hacerme preguntas, y para terminar, fue fantástica la integración que yo tuve con una paciente que hacía más de 10 años, porque por un error médico entró en choque anafiláctico y quedó sin movimientos y sin poder hablar, pero sí escuchaba. Se llamaba Carmen. Y yo empecé a visitar a Carmen, empecé a invitar a gente que fuera a cantarle a Carmen. Yo le contaba cuentos a Carmen, le leía la Biblia a Carmen, y durante el tiempo que yo estuve trabajando allí, hasta que nos vinimos a Uruguay, fue mi último trabajo en Brasil. Hasta ese momento yo acompañé todo este proceso, y Carmen quedó allí, porque hasta el día de hoy, después yo no sé
que pasó. Son estas cosas pastorales que uno se van de los lugares y después ni sabe cómo sigue la gente. Pero ustedes se dan cuenta de que estos trabajos en instituciones educativas son muy importantes en lo que se refiere a formación de equipos, a estudiar sobre educación. Somos pastores y pastoras, pero también tenemos que informarnos sobre educación. Tenemos que conversar con los educadores y educadoras que allí trabajan y realizar proyectos en unidad, en conjunto, porque es la única manera que podemos llegar a quien trabaja y a quien recibe ese trabajo. Entonces, bueno, hasta ahí llega lo que puedo. Tengo más cosas para contar, pero me gustaría que me hicieran preguntas. A mí me gustaría hacer una síntesis de señalando algunas cuestiones, ¿no? Nosotros venimos trabajando sobre el poder entender a la educación como una herramienta para la misión. Y en este relato que nos hace Inés, no sé si ustedes pudieron dimensionar cuántas acciones diversas hace alguien que forma parte de un equipo de estas características, ¿no? Ella habló de desarrollar contenidos, de enseñar ciertos temas puntuales y encontrar la forma para darle también algún hilo institucional, ¿no? Dijo ahí, elegimos algunos temas y toda la escuela lo trabajó adaptándolo. Hay que ponerse en esa situación institucional, elegir algún eslogan, un tema y que toda la escuela pueda tener esto. O sea que hay desarrollo de contenidos, de temas en lo que implica el trabajo de una institución educativa. Habló de reglas de convivencia, porque la mirada ética, moral, acompañar a que eso que estamos diciendo de los valores cristianos vaya atravesando y permeando la vida institucional, en normas, en espacios de organización. Habló de mostrar el trabajo de participar en ferias, muestras, desfiles y ver cómo eso que la escuela muestra también aparezca un área que tenga que ver con la orientación o la educación cristiana. De alguna manera habló de la identidad de la escuela. En este caso referimos a instituciones metodistas porque es la experiencia particular. Aquí hay algunas estudiantes que no pertenecen a la iglesia metodista, pero sea cual sea a qué iglesia pertenezca la escuela, también una mirada de la capellanía, de los equipos pastorales, es el poder trabajar sobre la identidad, lo que le da sentido a esa escuela. ¿Qué diferencia hay entre una de nuestras instituciones educativas y una escuela pública? Porque una iglesia donde se puede decir abiertamente o donde no se puede decir abiertamente el tema religioso y la identidad religiosa, decide tener escuelas? ¿No? ¿Qué plus tienen nuestras instituciones educativas, escuelas, universidades, lo que fuera que estamos hablando? O sea que dentro del equipo pastoral también hay algo que tiene que ver con la identidad de esa institución, en este caso metodista. Habló de trabajar con los funcionarios, los docentes, la gente de mantenimiento, maestranza, hablar de derechos al interior y hacia afuera de la institución educativa. Habló de formar espacios propios, como ¿no? el espacio de una capilla, de formar un coro, de ir generando espacios que se vinculan a la actividad de la iglesia. Habló de el valor de la vida, de acompañar a estudiantes en sus distintos recorridos. Y yo agregaría algo que Inés no mencionó explícitamente, pero que está implícito en su relato, que es en muchas veces tener que mediar en algunas situaciones conflictivas, ¿no? Porque cuando uno interviene en ese acompañamiento, es decir que casi que todas las materias que ustedes están viendo en la carrera de teología, en muchas lo que tiene que ver con la mediación de conflictos, del entender todo eso en una actividad de capellanía o de formación de pastoral educativa encuentra necesidad, encuentra un campo fértil para trabajar. Digo, para que veamos la complejidad, ¿no? Porque además hay algo más que venimos diciendo. En las instituciones educativas, no están las personas que van con la misma expectativa que a una iglesia. Claro. Buscan a la institución por su característica académica. Y en eso
nosotros ofrecemos algo que tiene que ver con este ejercicio de la pastoral, ¿no? Bueno, una síntesis nomás para que en ese relato quede claro todo lo que aparece de posibilidad de tarea, de involucramiento, de compromiso, de misión y de testimonio. Así que dejamos abierto para que... Claudia, Sí, sí, Inés. los conflictos, mediación de conflictos, es algo que está muy presente en el trabajo de los equipos pastorales. Ujú. La dificultad muchas veces de la presión que uno tiene de las iglesias, porque nos preguntan, ¿qué cómo? ¿Y no trae gente a la iglesia? Mm. O llegar a un lugar a trabajar y no tenés ni oficina, porque no, es de segunda el tema de la educación cristiana y de la pastoral. O sea que también ganarse el lugar dentro de los equipos. Estas son las dificultades también que me olvidé de. Dije lo lindo, pero bueno, queda abierto. Voy a prender la luz si no, no me ven. Muy bien. Bueno, entonces, se abrió el panorama. La idea es que ustedes puedan preguntar, expresar alguna reacción. Aprovechemos que está Inés aquí. David, dale, dale. Dale, gracias. ¿Cómo andás, Inés? Hola. Me quedé enganchado en estas cosas que vos venías comentando. Obviamente tu experiencia y tu trabajo en la iglesia es muy conocida y realmente ha sido muy buena. Eh, Precisamente, y quizás se note más en Uruguay, estuvo bueno que vos lo comentaras con esta cuestión de lo religioso en nuestra sociedad, que es una sociedad laica, se hace un poco más difícil. También, por otro lado, en general, a nivel del metodismo, tenemos esto de que tenemos instituciones confesantes y no confesionales. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, ¿cómo podemos marcar esa diferencia eh, con nuestra propia impronta metodista si nos quedamos, quiero ser muy cuidadoso al decirlo, solamente con los títulos, ¿no? Y aclaro esto. Está bien, nosotros trabajamos en derechos humanos, pero la Iglesia Metodista no es la única que lo hace. Nosotros trabajamos en los vínculos y la importancia de mediar en los conflictos, pero no somos los únicos que lo hacemos. En cuanto a la dignidad de la vida y a la vida abundante, pero no somos los únicos. ¿Cómo podemos, quizás esta pregunta de repente en países como en Brasil o incluso en Argentina, no choque tanto, pero ¿cómo podemos trabajarlo sin perder esto de nosotros no queremos? No venimos no los tomamos como semillero para llenar nuestras iglesias. No queremos que vayan o sea, todos los días arranquen con la oración y con no sé qué. No somos ese tipo, no tenemos ese tipo de instituciones. Pero ¿cómo podemos no caer en simplemente transmitir valores, pero que al momento de chicos que han atravesado o familias que han acompañado todo un proceso de 12, 13, 14 años o más, sí, la iglesia metodista, o esa es la iglesia del colegio, y no, ese es el colegio de la iglesia. ¿Cómo podemos manejarlo de una forma tal que equilibre esto de lo que decimos nosotros? Pensamos y dejamos pensar, pero dejamos claro cuál es nuestro pensamiento. Es fundamental dejar claro cuál es nuestra identidad. Hay que hacer este trabajo sin herir la laicidad, pero dejando muy claro desde qué lugar lo hacemos. Somos Iglesia Metodista en el Uruguay. Y podemos empezar contando la historia de nuestras instituciones, que no es o sea, es muy clara cómo nacieron nuestras instituciones y por qué, y a partir de ahí trabajar justamente
el valor de la vida abundante, buscar cosas que son parte de nuestra identidad, pero que son más amplias, porque en nuestras instituciones, la verdad, vamos a ser sinceros, lo menos que hay es metodistas, hay de todas las religiones y sin religión. Entonces, a mí me parece, mira, miren todo, yo soy metodista desde pequeñita, pero yo entiendo y creo que todo esto es mucho más amplio. Y si vamos a trabajar la vida plena y abundante, lo hacemos con todo, porque todo el mundo tiene derecho a vida plena y abundante. Entonces, sin negar que soy metodista y lo hago desde ahí, pero no sé si me expliqué, no es algo Sí, fácil. bien, entiendo. A ver, lo que yo entiendo es, Y esto es un trabajo con todos. yo no sé si vos sos mucho más chico que yo, pero yo fui al Instituto Crando. Yo me formé en el Instituto Crando en el tiempo de Violeta Caballero y de Violeta Briata, dos diaconisas Mm. fantásticas y que no negaban que eran metodistas. Y sin embargo, yo soy parte del grupo de exalumnos hasta ahora. Cuando yo volví de Brasil y me recibieron los compañeros de mi generación, porque se habían enterado que yo era pastora de la iglesia metodista, me recibieron cantando firmes y adelante y ninguno era metodista. O sea, te digo, o sea, que las cosas uno las puede hacer de forma que queden. No sé si me expliqué, pero porque es muy Sí, subjetivo sí. esto, no hay una receta. Depende No, no, te de entendí. y Yo cómo. creo que quizás, yo creo que quizás de repente, o por lo menos como yo lo entiendo, es, entendí, digamos, desde la premisa de que esto es un trabajo con todos, incluso hasta con los que no tienen fe, pero que estén en esta idea de la promoción de la vida digna, pero sin perder que nosotros lo hacemos, ¿desde qué lugar lo hacemos? Dejando en Exacto. claro, yo no vengo simplemente porque soy altruista y esto me parece genial. Lo vengo porque esta es la convocatoria que me hace Jesús. Y desde el lugar metodista de este seguimiento es que lo hago. Y también Perfecto. me gustaría destacar Gracias. algo, David. Nosotros tenemos escuelas en Uruguay por las características que tiene. En México pasa algo parecido a Uruguay. En los otros países tenemos más posibilidades de explicitar la cuestión religiosa. Pero tenemos una discusión permanente entre esto de ser confesante o confesión Confesionales. la institución y esto nos genera dificultades y a veces somos tan cuidadosos que la gente que participa de nuestras escuelas no sabe que la escuela pertenece a la iglesia. Y ahí también Exacto. hay algo muy complicado, porque ¿para qué una iglesia abre un espacio educativo? ¿No? Por lo menos digo, yo me lo planteé muchas veces cuando era rectora tuve nosotros decidimos que una vez por mes cerrábamos todas las actividades y nos íbamos con todos los estudiantes al templo. Y teníamos una especie de culto, digamos, con todos los pasos. En la materia orientación cristiana, los chicos preparaban, elegían un tema, lo preparaban con su maestra de orientación cristiana y la pastora o el capellán, quien estuviera en ese momento, y desarrollábamos, ellos manejaban toda la liturgia y contenido. Tuve el planteo de una nena que me decía, yo no quiero ir al culto porque mi mamá es atea, yo también, y entonces digo, bueno, pero tu mamá eligió una escuela que pertenece a la iglesia metodista. Entonces, lo que yo voy a hacer es ofrecerte todo lo que tenemos para ofrecer. Está la materia de orientación cristiana. Vamos a ser respetuosos con tu decisión sobre lo que querés hacer, participar o no, pero tenés que participar. Es como que, bueno, mi mamá no le gusta el personaje histórico Sarmiento, entonces te lo voy a enseñar igual dentro de la materia, del contenido que sea, y después sacarás tus propias conclusiones, ¿no? Por supuesto, ella terminó dirigiendo algún culto, porque también, y no necesariamente vinculada a la iglesia, pero sí en cuanto a por lo menos ofrecer explícitamente o encontrar esa manera de decir qué hacemos con una institución, porque escuelas también hay muchas. ¿Qué Claro. ofrece una escuela como la nuestra, de cualquiera de las denominaciones que tenemos, ¿no? Y hay muchas que empiezan el día con una oración en la que todos participan.
Lo que se les pide a todos es el respeto a participar y nosotros respetaremos la decisión que tomen, pero por eso me parece interesante esto que planteaba Inés de la identidad, de poder saber para qué tenemos esta escuela, con qué sentido lo hacemos. Y es un espacio de misión, lo que no quiere decir que tengamos que forzarlos a participar, pero sí que es un espacio para dar testimonio, con una complicación muy grande en una escuela. Las iglesias tienen horarios determinados de funcionamiento y no todos los días a veces, ¿no? Las escuelas abren la puerta a las 7:30 de la mañana todos los días y la cierran tarde. Es muy fácil cometer errores, dar un mal testimonio, tomar malas decisiones, con lo cual la tarea también de los equipos pastorales es fundamental para orientar a los equipos directivos, a los docentes, para intervenir acompañando, para ayudar a mantener esa mirada ecuánime frente a conflictos, donde a veces hay que tomar decisiones desagradables también, Mm. ¿no? Como Claro. echar a un chico, ponerle una separación, una sanción a otro, pero hay también un trabajo integrado de los equipos pastorales ayudan a tener intervenciones que sean más amables, que ayuden a tener en cuenta al otro, aun cuando uno tiene que tomar a veces decisiones muy fuertes y terminantes, ¿no? ¿Más Gracias. preguntas? ¿Más Gracias. preguntas? Ahora yo voy a hacer una pregunta porque no solamente de un colegio, ¿no? De los colegios, las iglesias que tienen. Hay instituciones que trabajan junto con las iglesias, que pueden ser, que tratan a niños con adicciones o adolescentes con adicciones, a mujeres que han Mm. sido maltratadas, y trabajan junto con una iglesia, pero normalmente tampoco van a las iglesias, ¿no? Entonces, no es solo de estudiante, de colegio hacia la iglesia que pertenecen, ¿no? Un colegio que pertenece a una iglesia. También son instituciones apartes que están trabajando para el bien y el bienestar de una persona, pero a la vez la iglesia apoya y sin embargo no hay ese hilo conductor que debería haber. Entonces, realmente creo que algo está faltando no solo en las iglesias, sino solo en las escuelas o en las instituciones. Tiene falta ese hilo conductor que sutilmente debería existir, ¿no? Sin imponer, pero esa sutilidad es la que nos está faltando, creo. Tal vez la invitación más explícita puede colaborar. Hay que ver cómo se acerca, cómo llegamos, ¿no? Pero porque hay espacios en los que eso funciona. Hay que analizar un poco más cómo transmitimos ese mensaje. Saben que esta ha sido, ya no, porque ya estoy fuera de autoridad, estoy, pero fuera del circuito. Pero desde el tiempo de Brasil, mi gran discusión, porque yo siempre tuve mucha vocación para trabajar justamente en estos lugares, no lo mencioné hoy, pero yo paralelamente a eso, porque igual yo tenía una iglesia siempre y en todas las iglesias que tuve había trabajos sociales, se les llamaba así, con madres, con mujeres en situación de violencia, con niños de la calle. Yo trabajé mucho con niños de la calle en educación y mi lucha siempre fue que entiendo que esos grupos siempre fueron excluidos de lo formal de la iglesia. Eran los grupos de acción social. Y si había una escuelita con pobres, ni siquiera en algunos lugares era considerada una institución, era la escuelita de los pobres. Y a mí eso siempre me molestó muchísimo y siempre estoy de acuerdo con lo que dijo Patricia. ¿Dónde están? ¿Qué lugar le damos? ¿Cómo nuestras instituciones que tienen poder pueden trabajar también con estas instituciones menos poderosas para que tengan calidad de enseñanza y tengan mejor atención? Estoy de acuerdo, Patricia, contigo totalmente. Es una lucha de muchos años. Creo que es algo que tendrían que pensarlo los que están llegando, de qué forma incluirlo, porque
no está de acuerdo a nuestros orígenes metodistas. Nuestros orígenes metodistas justamente fue trabajar con los más carenciados, con los más necesitados. Y como dijo Wesley, cuando se llegó a Estados Unidos, se hizo iglesia, lo primero que se fundó fue una universidad que cobraba. Y cuando Wesley en Inglaterra tenía las escuelitas gratuitas para los carenciados. Dejo esto porque es un temazo enorme que a mí me fascina, me fascina. Y Claudia, es chiquito lo que voy a decir ahora. Sí, sí, sí. No, ¿Por, no, dale, dale. ¿Por qué nacieron nuestras escuelas? América Latina, primero nacieron pequeñas iglesias en los hogares y enseguida cada iglesia pequeñita que nacía ponía una escuela. Las misioneras que eran formadas en Estados Unidos habían llegado a la conclusión que había que enseñarles, principalmente a las mujeres de los lugares donde se llegaba en misión, para educarlas bien, para que fueran personas activas en la sociedad y en la evangelización. Ese fue el objetivo primero de las misioneras que llegaron a nuestros países. Por eso nacieron nuestras escuelas. No sé en la Argentina, pero aquí en Uruguay el Instituto Crandon nació de pequeñas escuelas laicas, al principio y después religiosas, fundadas por Cecilia Wesley para grupos de niños carenciados y niñas. Entonces, creo que eso también es importante. También, digo, nosotros tenemos instituciones educativas que atienden a todos los sectores sociales, ¿no? Y eso también está muy bien porque también tenemos, y esto fue una discusión durante mucho tiempo, entonces, ¿qué hacemos con las escuelas que tienen un costo más alto, que forman élite? Bueno, formar élite con conciencia en términos del acompañamiento a cierta acción social, al cuidado del otro, al ser respetuoso también es un desafío, ¿no? También en la Argentina vinieron muchos de los que abrieron escuelas fueron misioneros, sobre todo el Colegio Ward, el primero que tenía que ver un poco con eso, y tenemos muchas escuelas parroquiales, ¿eh? Muchas escuelas pequeñas que tienen su iglesia al lado. Dentro de las metodistas, pero de las otras denominaciones venimos con un recorrido parecido también, ¿no? La preocupación por la formación, por el acompañar, por el formar, eh, y siempre con también la inclusión de la mujer desde mucho tiempo antes de que fuera tan explícito el tema de, bueno, esta mirada más más feminista o más ocupada en un posicionamiento más equitativo. ¿Más preguntas o reacciones o comentarios? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería comentar. Un gusto, Inés. Hola. Hola, y escuchaba, ¿no? Toda la actividad hermosa. Yo soy una de las que no soy metodista, evangélica de base pentecostal, pero misionera, hoy en día renovada en nuestra misión. Y, y escuchaba, yo digo, de los dos lados es complicado esto. En lo personal pienso que debería haber, sí, en cada, como al principio, en cada iglesia, no sé si una escuela, pero por lo menos una institución o algo que pueda enseñar y educar con identidad, con lo que nosotros creemos y bueno, siempre basados en la palabra, por supuesto. Pero pensaba que nos pasa, en las iglesias evangélicas somos también de mucho trabajo social, de mucho salir afuera y ayudar. Con mi esposo hemos llevado al frente un centro de rehabilitación para adictos y gente que ha salido adelante del centro de rehabilitación, luego ha hecho trabajos junto a pastores de tratar de insertar jóvenes en las iglesias. Y ha pasado, por eso digo, de los dos lados, que los jóvenes que llegaban venían, por supuesto, con su manera, con su forma, porque tiene que haber un tiempo en el que procesen un cambio. Y la iglesia sentía que era como un rechazo, ¿no? Había como dos grupos, el grupo que llegaba de los chicos que venían para insertarse con todas las ganas, tratando de salir de las adicciones, y la iglesia, las familias,
Entonces era una situación difícil. Es medio utópico querer juntarlos a todos, cuesta mucho. Y bueno, y del otro lado, el hecho de que como evangélicos, tratar de entrar en esas instituciones que no son cristianas para ayudar, para ayudar a acompañar, así sea en escuelas, centros de rehabilitación o lugares donde hay enfermos terminales, también hay un rechazo. O sea, la iglesia rechaza a los que vienen y los de afuera nos rechazan a nosotros. Habría que encontrar la vuelta de eso, ¿no? Eso quería comentar, que es una realidad. Mira, Mm. Mira, me hiciste acordar, les voy a contar dos cuestiones. En mi iglesia de La Boca tenemos dos escuelas, una al lado de la iglesia de La Boca, metodista, y la otra está cruzando el riachuelo en Doxú, que atiende una población todavía un poco más humilde que la de La Boca. Y siempre nuestra preocupación, o por lo menos desde que yo tengo conciencia de haber escuchado a la gente mayor, pero lo que me transmitieron y lo que me ocupo es que las escuelas sirvan para mantener a los chicos más cerca y nutrir a nuestras iglesias, no como un objetivo directo, pero cuando hacemos actividades donde invitamos a la familia que vengan al culto y nos quejamos de que tenemos una iglesia muy chiquita, tenemos miembros que dicen, ay, si sabía que venía toda esta gente, me quedaba en mi casa, ¿no? Entonces es un problema permanente de la pastora, de las capellanes, de los directivos, porque hacemos cosas para que las familias vengan. Claro, no se callan cuando se tienen que callar, no conocen la liturgia exactamente, tal vez hablan, tal vez aplauden, tal vez en el momento que sería mejor, que no sé, ese tipo de cuestiones. Y entonces los mismos que nos quejamos porque tenemos poca gente, cuando la iglesia se llena de gente, y claro, nos molestan porque hasta no respetan la liturgia, no la conocen, tienen otro estilo, digo, es un problema casi permanente, ¿no? Que tenemos de esto, queremos crecer, queremos convocar, queremos abrir y a su vez no encontramos cómo generar esos espacios. Digo, por eso a mí me parece muy importante que ustedes tengan presente que el ejercicio pastoral pasa también por estas cuestiones, donde queremos crecer, pero no abrimos bien las puertas. Tenemos escuelas, yo me lo planteo todos los días en mi escuela. Esto de, bueno, ¿qué le ofrecemos a los chicos? Y nos enojamos cuando vienen y nos ocupan el culto y bueno, y les voy a contar algo más. Cuando hace muchos años un pastor que para mí fue muy importante en nuestra iglesia, que es el pastor Triputi, tal vez alguno de ustedes lo haya conocido, cuando él llegó a pastorear la iglesia de La Boca, bueno, tenía mucho vínculo, también se hizo cargo de la capellanía y un año dijo, los chicos van a tomar la comunión acá. Yo fui una de las que protestó. ¿Cómo? Nosotros somos protestantes, no hacemos eso. ¿Qué había pasado? Una nena de la escuela tenía la edad para tomar la comunión en la iglesia católica y la mamá quería que tome la comunión. Entonces la nena fue a decirle al pastor, yo no quiero ir donde me quiere llevar mi mamá, porque yo vengo a esta escuela, esta es mi iglesia, quiero tomar la comunión acá. Entonces el pastor empezó a hablar con varios chicos de esa edad y había un montón que sentían que esa era su iglesia y que querían participar. Y fue toda una discusión en la iglesia. ¿Qué hacemos? Por supuesto no se hizo con el mismo sentido que en la iglesia católica, pero es una tradición que en mi escuela se sigue haciendo. Hace 1 o 2 domingos los chicos participan, se forman y bueno, las familias se tienen que comprometer también, participan. Yo fui una de las que más protestó porque, ¿cómo? ¿Y mi identidad protestante? ¿Y por qué hacemos lo mismo que los católicos? Y al principio venían con los vestidos, hubo que explicarles que no, entonces se tienen que poner, entonces venían con el uniforme, que era lo que les pedíamos, pero cuando terminaba todo le ponían el vestido y le sacaban la foto. Esas cosas pasan y digo, cuando algunas de las familias de esos chicos empezó a vincular con la iglesia, yo también lo pensé en términos de quién soy yo para decir que no hagamos algo así, si alguna de estas familias va a quedar vinculada a la iglesia. Entonces, también hasta esto de cómo adaptamos nuestro mensaje a este contexto, qué estamos dispuestos a negociar y qué no, cómo explicitar a estas familias
¿Qué sentido distinto tiene para nosotros el tomar la comunión? El participar desde otro lugar. ¿Qué significa para una iglesia protestante o evangélica este rito o esta actividad o esta celebración? Entonces, también son oportunidades de predicación a estas familias que por algo se sienten parte de eso, aunque no terminan de involucrarse, ¿no? Digo, las instituciones educativas nos plantean estos desafíos permanentemente Total. porque no está tan claro como en la iglesia, que igual hacemos lío, ¿no? Pero digo, como esta gente que dice, ay, si sabía que venía toda esta gente, no venía. Bueno, y al día siguiente se va a quejar porque somos 15 en la iglesia o 20 o lo que fuera. Tuvo que piden para bautizarse. También, o casarse, porque sienten esos espacios, sí, sí. Y yo tuve un caso de un chico que llegaba todo lo, era el chico del colegio, de Crando, y que llegaba todos los domingos, se sentaba en el primer banco y escuchaba todo. Y un día entra la madre y el padre, que lo estaban buscando por todos lados, se escapaba de la casa para venir a la iglesia. Bueno. Hay de todo. Hay de todo y también nos plantea esto, ¿no? Digo, nosotros hablamos de identidad, hablamos de formar equipos, pero sobre el inicio de la materia decíamos hay que leer mucho el contexto y entender a la educación como una construcción cultural que tiene que adaptarse también a este contexto. ¿Cómo transmitimos hoy este mensaje a través de las escuelas donde nos falta? Nosotros abrimos la escuela secundaria, yo fui la rectora, la primera rectora del nivel medio con el objetivo de decir, los tenemos en la adolescencia, se quedan todos en la iglesia. Pues no, no pasa eso. Pero hay un montón de chicos que cada tanto vuelven y dicen todo lo que aprendieron y cómo lo que les ofrecimos en la escuela les permitió tomar decisiones de una manera distinta o cómo les salvó la vida el estar vinculado con una escuela que les ofrecía cierta contención y ciertas cosas. Entonces es un trabajo más amplio pero que nos interpela todo el tiempo con estas cosas, ¿no? Si alguien quiere tomar la comunión en nuestra iglesia, ¿qué vamos a decirle? No, porque los protestantes no hacemos eso. Triputi me lo explicó con total claridad y seguimos yo creo que hace más de 20 y pico de años, 30 años que esto se hace, ¿no? Con resultados variados, con miradas distintas. Pero bueno, las escuelas o el desarrollo y el ejercicio de la capellanía plantea desafíos permanentes. Y realmente son desafíos, cada año hay desafíos distintos y a la interna y a la externa, para afuera, para adentro y para afuera. Exacto. Ujú, Porque tampoco es fácil conseguir espacio, como ya lo dije y lo voy a repetir ahora al final, dentro de la propia institución con las autoridades de la institución. ujú, Tampoco es fácil, porque la verdad, de alguna forma, no sé, en Argentina, pero acá el capellano, la capellana tendría que ser parte de la directiva del colegio, porque es parte de la iglesia y es la iglesia en el colegio. ujú. En algunos lugares cuesta llegar, cuesta, pero bueno, son espacios que hay que ganar Exacto, y en exacto. donde uno va en misión, hay Ujú. actividades, hay trabajo para hacer, pero no nos olvidemos, trabajar a partir de un objetivo, en unidad, conociendo el contexto, formando equipos. Para mí estas cosas y teniendo vínculos, buenos vínculos, desarrollar eso, porque eso también me parece algo fundamental. Y me gustaría agregar a esto que está diciendo Inés, una cosa que mencionamos en alguna de las clases, que hoy complica aún más esto de la escucha atenta de parte de los equipos pastorales, que es todo lo que pasa en las escuelas hoy con el acercamiento físico, ¿no? Que todos tenemos mucho miedo de algo que era como natural y era el abrazo que contenía, hoy todos retaseamos esa posibilidad de contacto por
por esta cosa tan extrema instalada donde cualquier acercamiento puede confundirse con una mala intención, con un abuso. Entonces, a esta actividad pastoral se le agrega esa dificultad, ¿eh? Porque alguien que escucha atentamente, que interviene en estas cuestiones, tiene que tener muchísimo cuidado también de no quedar expuesto o expuesta frente a esa posibilidad de contacto, eh, bueno, frente a todas estas cosas que se están denunciando, ¿no? Y que son roles que tienen que mirarse con mucho cuidado también. Los desafíos de hoy son otros. Ujú. Yo expresé mi Sí, sí. experiencia, pero estoy muy consciente, tengo nietos y nietas, que los desafíos hoy son otros. Hay Ujú. otros Sí. y otras dificultades, otros límites. Esto físico es muy importante. No existía en mi tiempo de acción pastoral, pero sí, yo sé que hoy si abrazás con cariño a alguien puede ser confundido por cualquier cosa Ujú. y si decís algo que puede ser malinterpretado, creo que estas cosas, quien está preparándose para la misión lo tiene que tener en cuenta, no solo para las instituciones, sino para la vida pastoral en sí. También. Muy bien, ¿alguna pregunta o reacción más que le surja de la presentación de Inés? Sí, un Yo quería poco. agradecer a, ay, perdón, Edgar. No, no, adelante, adelante, Des- por favor. no, Adelante. quería agradecer a Inés por la rica charla, por compartir la experiencia con nosotros. Bueno, Inés fue mi primera pastora cuando llegué a Uruguay. Bueno, de hecho, gracias a ella que estoy acá, que mi esposo decidió casarse conmigo, ¿no? Lo convenció y me trajo a Uruguay. Trabajo en el Instituto Crandon ya hace 18 años. Y toda la experiencia que está compartiendo Inés y bueno, que hemos compartido en la clase, la vivo en carne propia, desde la parte linda y también los desafíos, especialmente estos 2 últimos años estamos pasando por situaciones muy tensas dentro de la pastoral educativa, por eso de volver otra vez a formar equipos y trabajar conectados, ¿no? Y como agentes de pastoral, que creo que es de todo lo que Inés nos compartió, creo que quiso dejar bien marcado eso, ¿no? El trabajar en conjunto, trabajar juntos y eso de la complicidad. Uh-huh. Creo que es el desafío para nosotros hoy en el Crando, especialmente en Montevideo, hablo desde acá de carne propia, eso de volver a reorganizar el equipo, pero desde de esa gana y de respeto también. Y el pastor Tomé, que había comentado Inés, ahora es nuestro capellán acá, y él siempre nos dice, ¿no? Siempre nos marca, todos los que estamos ahí en este equipo, somos agente pastoral. No es necesario que haya una figura específica, pero bueno, que todos nosotros, de distintas formas, desde nuestro rol, el contacto que tenemos con los padres, con los alumnos, somos estos agentes, ¿no? Que somos la cara visible de la iglesia. Tanto que los niños dicen la maestra de Dios, el maestro de Dios, o él o la amigo de Jesús. Entonces, es muy cierto, porque todo lo que trabajamos desde una pastoral somos vistos con lupas y todas nuestras acciones repercuten tanto positivo como negativamente. Y también sobre el confesante y confesional es algo también que se habla mucho en nuestro medio, en nuestro quehacer. Siempre estamos recordando eso del confesante, ¿no? Desde el respeto, porque tenemos alumnos de varias religiones que eligen el colegio por los valores, por la linda trayectoria educacional que tiene, pero a su vez las familias también esperan, en estos años de experiencia, espera que tenga también la iglesia una apertura mayor, también una presencia más grande, como puedo decir, por ejemplo, las catequesis, que la iglesia católica es algo común y que muchas veces los padres preguntan si no hay, por qué no hay, y vemos por ahí también que hay posibilidades también de seguir el vínculo desde otro lugar, desde la comunidad de fe.
Es cuestión, como dice Inés, de pensar, planificar y bueno, analizar el contexto. Y es cierto que no somos confesionales, pero es cierto también que después vuelven los alumnos, después de Mm. algún tiempo, contando, bueno, estoy participando, estoy trabajando en tal lado, y gracias a lo que aprendí con ustedes, ahora puedo aportar, bueno, o capaz que no vuelve, pero vemos y escuchamos que son personas influentes que tienen poder de decisiones, decisiones importantes relacionadas al cuidado, relacionadas al medio ambiente. Y bueno, la huella está, ¿no? Nosotros nos corresponde sembrar la semilla de las buenas noticias, de esta vida plena y abundante para todos y todas, y el Espíritu Santo se encarga de hacer germinar. Y acá tengo a Cado que me está Ah, mira, acompañando tenemos más también. invitados hoy, sí. Desde el principio de clase se subió acá y se pone a escuchar siempre. Yo hoy tengo visitas en mi casa, estoy al cuidado de estos hijos postizos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Edgardo, ¿tenías ganas de comentar algo? Sí, mi iglesia tuvo una escuela durante muchísimos años, 15 años, y bueno, surgieron evidentemente conflictos en ese transcurso. Como vos decía bien, la iglesia, los hermanos eran elementos a veces conflictivos porque no entendían el alcance, ni la dimensión, ni el propósito de la escuela, y a veces como formaban parte del equipo directivo, las estrategias y las decisiones tomadas no eran las correctas. Eh, Creo que era la gran exposición, la escuela, además de la iglesia, y el trabajar con los chicos nos permitía introducirnos en la familia. Evidentemente, el comportamiento de los niños es un referente de lo que sucede en la familia, y entonces muchos se acercaban también a pedir ayuda o soluciones, y a partir de ahí se hacía una consejería que tenía que ver con la guía de ciertos procedimientos, pero siempre tratando de que la palabra fuese lo que alumbrara esas decisiones y esos consejos. Sí, realmente a veces la iglesia forma, forma parte de ese conflicto que restringe o obstaculiza a veces el trabajo de la escuela. Sí, por eso me parece muy importante en esta materia, donde estamos analizando a la educación como una herramienta para la misión, que veamos también el desafío que estos espacios nos deparan, ¿no? Porque tampoco se puede hacer en soledad. Y si no pierde sentido esto, y para algunas denominaciones el trabajo educativo es casi como que está en el ADN de nuestra propia identidad. Entonces ahí hay que recuperarlo y valorarlo. Bueno, no sé si nos queda algún otro comentario para compartir con Inés, alguna otra pregunta. Si es así, estamos sobre la hora. Le agradecemos muchísimo, Inés. Muchísimas gracias por tu predisposición, por tu conocimiento, por tus ganas de compartirlo. Para mí es riquísimo que alguien que atravesó tantas de estas experiencias la comparta, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto compartir experiencia y es un gusto estar con esta gente que quiere estar en misión y salir adelante. A mí me encanta eso. Y les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Y Claudia, a ti por el trabajo que haces, me encanta y me parece muy importante para el futuro de la iglesia. Así que muchas gracias. ¿Tá? Muchas Cuenten. gracias. Muchas gracias. Te vamos a seguir convocando. Dale. Si querés, vamos a hacer el cierre de la materia. Estás invitada a quedarte o irte, lo que tengas ganas y tiempo, posibilidades de hacer. Un beso a todos. Un beso enorme, Gracias, un Inés. beso Nos enorme. vemos. Nos vemos. Gracias, Inés. Saludos, gracias, bendiciones. Bueno, muy bien. A mí me parece que siempre la posibilidad de que alguien cuente en primera persona el recorrido, las dificultades, nos ayuda a poder dimensionar, bueno, todo eso que aparece allí. Y me gustaría cerrar con uno de los materiales que no sé si ustedes pudieron leer, que algo mencionamos en la clase pasada, que era el material de las enseñanzas implícitas.
de Jackson, donde él justamente señala cuánto los docentes transmitimos en aquellos espacios aún implícitamente, aún sin ser conscientes, ¿no? Es que tienen que ver con las actitudes que tomamos, los señalamientos que hacemos, el compromiso con el que desarrollamos nuestra tarea o el valor que le damos a esos espacios. Cuando Inés decía, hay que ganarse el espacio, también el espacio de ese equipo pastoral, hay que construirlo. Y esa construcción tiene que ver, también pasa en el equipo pastoral, ¿no? Porque no solo por tener, y le pasa a un directivo, y le pasa a un docente, con tener el título no alcanza. Hay que generar y construir el ejercicio, el desarrollo de un rol que fortalezca, que dé presencia, que dé confianza, que dé esperanza. Así que lo que ustedes tienen entre manos es una tarea compleja y me parece interesante ese material de Jackson porque Jackson justamente pone en juego esto de todo lo que transmitimos, todo lo que enseñamos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y si leyeron el de Mankowski y los juicios de valor que emitimos, ahí hay otro montón de elementos para, y me parecen que son fundamentales para el ejercicio de capellanías o pastorales, porque a veces damos por sentado que, bueno, un buen discurso no alcanza, no es suficiente, y ese buen discurso tiene que sostenerse en la actividad cotidiana, en los pequeños intercambios en los espacios de escucha que generamos o que tendríamos que generar y en cómo escuchamos a esas personas con quienes intervenimos, ¿no? Bueno, estamos cerrando la materia, ya son las 8:20 y antes de que alguno tenga que irse, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo porque, dada que es nuestra última materia, deberían entregarme el trabajo como cierre de esta materia, que ustedes ya lo vieron, ya lo presentamos en algún encuentro anterior. Entonces, hoy cerramos y yo creo que estaría bueno que la semana que viene, o como mucho la otra, ustedes pudieran entregarme el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Cómo vienen con las otras materias? Me gustaría ¿No que nos tenemos una pongamos... semana más, profe? No, esta es la última clase, son 8 clases, 8 semanas. Perdón, ¿Se acuerdan que no tuvimos la semana es pasada, pero verdad. que extendimos las Dos otras? juntas. Exacto. Y lo que a mí me gustaría a que hagamos es lo siguiente, que ustedes hagan el trabajo y que una vez que todos me lo hayan entregado, por eso quiero que nos pongamos de acuerdo con la entrega, nos volvamos a juntar, si es posible, un lunes, si pueden, para hacer un pequeño intercambio sobre los trabajos. Y ahí ponemos la calificación. Entonces, hoy es 24 y sería nuestra última clase. Yo creo que toda esta semana tendrían que trabajar, tal vez la otra. Entonces, El no quiero darles 29 de muchísimo. diciembre. ¿Cómo? Una broma, profe. No El te escuché 29 de repetir. diciembre. Yo dije el 29 de diciembre, pero es una Ah, broma. es que si esperan tanto tiempo, todo lo que leyeron no lo van a hacer porque se les van a mezclar con otras materias y van a tener actividades para hacer de fin de año, Navidad, que ya se nos vino encima. Entonces creo que no hay que dejar pasar mucho tiempo. Vienen leyendo, vienen haciendo las actividades y además seguro van a tener otras materias, creo. No sé cómo viene la cursada. En realidad lo que tenemos ahora son las otras dos materias que cierran esta semana, exámenes, entrega también de trabajos finales y después el seminario, que arranca el 12, viernes 12. 12. Bueno, yo La pregunta, hacer la entrega de ese trabajo final en el margen de esta segunda semana de diciembre que arranca ponele, lunes 8 antes de sí. Ecoto. ¿Sería posible o a vos te complica mucho? Digo, en lugar de ser la primera, hacerlo en la segunda. No, no, a mí no me complica nada. Lo que quiero es que ustedes hagan el trabajo, así que me adapto a las fechas que resulte más práctica para que lo puedan hacer. Y estaría buenísimo que todos puedan hacerlo y que en algún momento, si no tuvieran actividad, tal vez el 15,
o el 22, no sé, para que tengo que leerlos y corregirlos, pero una vez que ustedes los entreguen, estaría bueno tener un pequeño encuentro de discusión, de cierre, para que no sea solo les mando la nota, que me parece más interesante hacer ese cierre. Ah, entonces, a vos en esa semana, hasta qué día te No, serviría? y si a ustedes les parece que hasta el 12 les viene bien a todos, cuando ustedes lo tienen me lo mandan y ponemos el 12 como el 11 y 12 como fecha límite para que yo pueda leerlo. ¿Les Dale. parece? Y con respecto a la clase que vos estás planteando para después, ¿vos solo podés los lunes? No, yo podría otro día, si a ustedes los No, yo pensando en complica. que de repente, si nosotros hacemos la entrega el 11-12, te damos un margen como para que vos lo leas y en la otra semana, digo para no llegar muy cerca de Navidad, no solo por las cuestiones familiares, sino para los que tenemos cuestiones pastorales, esas fechas son Obvio, mortales. obvio, por Entonces, eso. si vos podés en algún otro día, como en definitiva nosotros ya no vamos a tener clase porque el seminario es esa fecha del 12 y el 13, de repente vos ahí podés, o que Ángel, arreglamos con Ángel alguna fecha que a vos te pueda Yo no servir tengo y a problema. vos te da margen para leerlo y lo hacemos en otro día de la semana. Perfecto, yo no tengo problema y si son muchos trabajos, tal vez podemos hacer dos y repartir en 2 días. En principio me parece que encontrarnos una vez todos juntos y hacer un pequeño comentario sobre eso estaría mucho mejor. Y yo podría en 15, 16, 17 no, porque son los días que entreno con el equipo de fútbol. Pero lunes, martes o jueves 18 puedo. Eh, Ah, entonces, y si quieren ya lo vamos poniendo, porque así todos se organizan su agenda. Martes 16, ¿les parece mejor? Jueves Perfecto. 18, lunes 16 o 18, viernes a la noche, el 19 no puedo. está. En mi 16, caso, martes o jueves no tengo problema. No el sé resto, el resto. O sea, yo cualquiera de esos 2 días me adapto a lo que pueda la mayoría. Oh, martes, En qué horario sería? yo podría desde las 5 en adelante, 6 en adelante. Más. 6 de la tarde. De ahí en adelante, si pueden a las 7, a las 8, lo que ustedes digan. sí, está bien, Yo para mí está prefiero el bien. 20, el martes me complica, pero igual si la mayoría es el martes, está, Pero busco el 20 es solución. El sábado, sábado, Sandra. 20 El El veinte 20 sábado. es es el... sábado. Estamos hablando de Ah, martes estoy... 16 o jueves 18, 18. 18, 18. No, yo el sábado, disculpame, pero a mí no me No, agarran el esas. sábado estamos actividad, todos en la iglesia. Yo tampoco puedo. No, no, no. Pero martes 16, ¿y en qué horario les viene mejor? 7, 8. No, lo que Ahí me dice Sandra parece el que, jueves, dijo Sandra, si era posible. Si es posible, si no me adapto, busco una solución. Yo no tengo otra. Em, yo no estoy muy segura. A mí me vendría mejor el 16 porque justo es el cierre de las clases 18 y 19 en la escuela. ah, Bueno, Entonces tengo días perfecto, muy maratónicos, no sé si llego. bien. perfecto. En cuanto al horario, yo pensaba que a esa altura Patricia va a estar en Japón. Vamos a tener 12 horas de diferencia y ella va a tener que entrar al trabajo. Entonces, si lo hacemos muy tarde, capaz que le complicamos, pero no sé en el caso de ella. No, ustedes como son mayoría, escojan el horario y si a mí se me complica, o pido permiso o lo doy más temprano, porque la profesora dice que puede hacerlo a partir de las Sí, 5, ¿no? sí. Entonces creo que ahí, Si hay alguno y si surge algún problema, también lo podemos hacer individual. La idea sería que ustedes puedan trabajar en equipo, con lo cual ya va a haber un trabajo, si quieren hacerlo, el que quiere hacerlo solo también puede, ¿eh? Pero si quisieran hacerlo, recuerden que eso lo pueden hacer, entonces no habría mayores problemas. ¿Y les parece entonces a las 7 de la tarde para que no se haga tan tarde? ¿Prefieren a las 8? No, a las 7 está bien. 7. Entonces quedamos el martes 16 de diciembre a las 19 cierre. Sí. 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 espero que no sea más que una hora, pero de cualquier manera
Listo, Perfecto. Sí, anotado. Genial. gracias chicos, a las 7 me va Buenísimo. bien a mí. Muy bien. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos la fecha, tienen la consigna, tienen los materiales, tenemos unos minutitos, porque en el encuentro que vamos a tener vamos a tratar de centrarnos en los trabajos que ustedes elaboren. Es nuestra última clase. Nosotros trabajamos en estas tres unidades tratando de plantear la complejidad de esta herramienta y me parece que es un buen cierre el haber escuchado a Inés, porque abre un poco más. Venimos hablando de complejidad y cada vez se abren más aristas para pensar esta tarea educativa. Entonces, bueno. La materia, si bien es una de las más extensas porque tiene una carga horaria importante, no tenemos tanta posibilidad de ahondar en algunos temas, sí a través de la lectura de las actividades que ustedes hicieron, pero mi intención es por lo menos problematizar algunas cosas que a veces damos por supuestas, parece que todos tenemos como muy claras cuando hablamos de educación, y mi intención fue justamente sacudir un poco esa mirada y tener una mirada más atenta, más compleja, y reflexiva frente a cada una de las actividades o situaciones que tienen que ver con la formación en la educación dentro de la mirada del ejercicio del rol pastoral en cualquiera de las instancias en las que tengan que intervenir. Entonces, me gustaría, si tienen ganas, em, si pueden hacer algún comentario, alguna idea sobre, bueno, ¿qué les pareció la materia? Si les sirvió, ¿qué es lo que más les sirvió? ¿Qué es lo que, bueno, vale crítica o vale algún comentario de lo que deberíamos poder revisar o mirar? Que también me ayude un poco a modo de evaluación del recorrido general. Igual después cuando pongo la nota, no sé si lo tengo en cuenta, Nana. Bueno, algún comentario si quieren hacerlo, el que tenga ganas o quiera decir un poco su visión sobre la materia. En lo personal, me gustó mucho, bueno, a mí me gusta mucho la educación y ligado a lo que es la misión, a lo que es el trabajo del reino, el trabajo desde la palabra de Dios, bueno, son mis dos pasiones, así que hablo desde lo personal. Me ayudaron mucho, a pesar de que no he podido leer todo como quisiera, todos los materiales me gustaron mucho, me parecieron muy, muy claros, orientadores en general, la mayoría, y bueno, con muchas cosas para rescatar y poder utilizar. Así que no, me hubiera gustado que fueran más extensas y con, no sé, con más tiempo, pero bueno, los tiempos son tremendos. Así que nada, eso, me gustó muchísimo, realmente. Y bueno, tu accionar muy pedagógico y muy, tu tarea docente me gustó mucho también. Así que felicitaciones y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Profe, también agradecer, yo también soy apasionada por la educación. De niña decía que quería ser cualquier cosa menos docente, porque era una niña bastante terrible, una estudiante compleja, y decía que no quería ser profesora jamás, trabajar en la educación. Y estudié informática y mi primera pasantía fue en un colegio para atender a niños en un laboratorio, enseñar Word, Excel, PowerPoint. Y ahí me descubrí como docente y no he salido más. Y bueno, te agradezco. Sé que hay algunos compañeros que no han trabajado en la educación, que no conocen, pero la forma que tenés de traer los contenidos, de plantearlos, es una forma amena y linda. Y bueno, que hace a cualquiera tener o despertar, ¿no? Ese gusto de querer aprender un poquito más. Como Clau, no pude leer todos los textos, pero bueno, todavía tenemos un margen para poder ponernos al día y poder seguir degustando todos estos autores, estos pensadores también en la educación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Jerónimo, por lo que escribiste en el chat. Muchas gracias. Eh, Personalmente, bueno, en mi caso sí pude leer hacer las lecturas. A mí
yo voy a destacar dos cositas. Una es lo interesante que me resultó el enganche entre lo que es la educación, en mi caso por mi trabajo, lo que es la tarea pastoral, esta cuestión de lo pedagógico y de lo que deberíamos tener en cuenta también en, y acá no hablo solo del rol del presbítero, hablo de los que somos, como decía Sandra con respecto a Adolfo, o los que sean agentes pastorales, que no necesariamente pasa por el ministerio ordenado. Hay agentes pastorales más allá de eso. Me pareció riquísimo. Las lecturas creo que traen muchísima luz, son muy interesantes. Una cosa que me sorprendió eh, es la capacidad que vos tenés de agarrar todos los divagues que decimos, ir anotando y de pronto hacer un resumen que vos decís, ¡ay, qué bien que lo dijo! ¿No? O sea, de captar las ideas, pero se notó ahí, por ejemplo, en lo que fue la charla de Inés, que es riquísimo lo que ella planteó, en mi caso lo conozco, y vos ibas haciendo anotaciones, después hiciste un resumen, e incluso llegaste a comentar esto que ella había dejado como implícito, eh, pero hacerlo explícito. Y ahí uno ve, sí, es cierto, Inés lo había planteado, pero quizás nos había quedado como muy, muy ahí, muy abuelo de paja. Eh, y acá yo me animo a hacer, porque total, de última, ¿qué más me puede pasar? Yo creo que esta materia la tendrían que ver otros docentes de la UCEL, porque eh, hay cosas que no cierran, de verdad no cierran. Vos Y hablás de hay la licenciatura. La UCEL tiene un profesorado en la que deberían hacer licenciatura, todos los docentes. en la licenciatura, ¿no? Hay propuestas pedagógicas muy buenas y hay algunas en las que vos decís, está bien, hace 50 años capaz que se enseñaba de esa forma, pero hay algunos que se ríen, creo que ya me entendieron, pero estamos en otro tiempo. Y así como Inés decía, estamos en otro contexto, los tiempos son cambiantes, los desafíos son diferentes, la propuesta pedagógica también tendría que ser otra. Entonces, nada, lo dejo por ahí, porque como esto todavía sigue estando grabado, creo, mejor, como digo yo, lo afirmo acá y lo niego en todas partes. Está muy bien, está muy bien. Nosotros, la UCEL Gracias. tiene un profesorado universitario, donde yo doy la materia didáctica y dura 1 año y medio y todo eso se ve. Y también nos cuesta que los profes de todas las carreras de la universidad lo hagan y vendría bien porque sacude un poco los supuestos, ¿no? Pero bueno, igual lo tomamos y tal vez en algún momento se pueda sugerir algo y seguimos trabajando. Gracias. Gracias, gracias, David. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario? Sí, yo estoy encantada porque, bueno, si no es bien que no soy muy metida con la iglesia como institución. Yo veo y me gusta ver en lo que es el arte, la pintura, la música, los dibujos. Tampoco sé nada de eso, pero aprendí a apreciar y a ver la presencia de muchas cosas a través de lo que los demás nos quieren transmitir, ¿no? Entonces, cada vez que abro una unidad encuentro algo en qué pensar, en qué poder me quieren transmitir a mí para yo también poder hacerlo, ¿no? Entonces, este juego del arte en estas pinturas, en estos cuadros que nos has ido presentando, para mí ha sido lo máximo. Así que eso sí te tengo que agradecer, porque nos dan otro tipo de miradas, sacamos las miradas de nuestros compañeros, ¿no? Y nos damos cuenta que hay bastante diversidad y que nada es igual. Así que creo que en el aprendizaje es eso. Nada tiene por qué tan solo ser escrito o leído. Muchas gracias, Patricia.
Hola, bueno, yo no vengo de la docencia, de la educación, trato con mis errores a veces de plantear los sermones como eso, como de forma pedagógica, con un ida y vuelta, con eh, también con una escucha al qué qué me quiere preguntar el que está enfrente, ¿no? Pero tengo mi compañera que es docente y la hermana también, así que hablamos mucho sobre esta materia porque la verdad que fue clarificando eh, muchos conceptos y compartiendo con ella de lo que es la educación hoy en día. Y bueno, también como David, eh, afirmo todo acá y niego todo afuera. Pero gracias, David, porque pusiste en palabras lo que nosotros también tenemos visto y oído. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. No se dicen los nombres. No sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario más. Bueno, un poco como dice David, tomo nota de todo porque estoy grande, me olvido de todo, ¿no? Y además porque me ordena, porque siempre ordena bastante. Una de las cosas que a mí me preocupa es que todo eso que yo digo que debería pasar en una situación de clase pase, ¿no? Que realmente sea provoquemos sorpresa, provoquemos, llamemos la atención, atraigamos, problematicemos y construyamos la clase y los contenidos entre todos. Si ustedes se fijan, la mayoría de las veces las cosas que dijeron daban cuenta y si después leen los materiales van a encontrar que lo que ustedes dijeron estaba ahí. No es que había divagues, hay que poder ordenarlo y eso es parte de lo que nos toca como docentes. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que la propia clase, por lo menos esta clase, sirva de modelo, ¿no? Por eso la provocación con recursos que nos ayuden a mirar que hay otras cosas que aunque no manejemos, yo tampoco soy experta en arte, me encanta el arte, pero no soy experta. Pero todo el tiempo estoy mirando que estas cuestiones abren a la posibilidad de pensar, abren a jugar con el divague y por ahí perdemos un poco la línea y entonces entramos a decir lo que queremos decir, nuestro pensamiento, nuestros prejuicios, nuestros conocimientos, las cosas que están bien, las cosas que están mal. Digo, mi intención es que la clase sea un modelo a tener en cuenta, aún en un espacio que no es tan cómodo como el Zoom. Mucho más rico sería la actividad presencial, muchísimo más rico sería. Podemos hacer que el encuentro tenga otras características y esa es una preocupación para mí. O sea que esto que queda grabado también mírenlo como una posibilidad de mirar un poco un metaanálisis, ¿no? Además de lo que dijimos en el contenido, miren qué pasó en la clase, analicemos la clase. Hubo momentos determinados que tenían que ver con una introducción, con un desarrollo, con un cierre, el entrelazar los contenidos de una cosa con la otra, el poder juntar las ideas. La idea es que las clases también sirvan un poco de modelo y bueno, que podamos poner en juego esto. Mi intención al poner tanta bibliografía a sabiendas de que no van a llegar a leerla toda es que la tengan disponible. Entonces, lean todo lo que puedan para el trabajo, porque cuanto más lean, mucho más rico les va a salir, pero también pueden hacer el trabajo con alguna lectura menos, y si trabajan en grupo, esa idea de intercambio se va a enriquecer igual. Y yo propongo el trabajo en grupo porque creo que la discusión es lo más rico. El que no puede y quiere hacerlo en soledad también es válido, pero me parece que la idea del intercambio en sí misma enriquece la posibilidad del pensamiento. Entonces, un poco esa es la intención de las clases. A veces una hora de encuentro resulta poco, porque como abrimos muchos temas, pasa esto, pero bueno, la propuesta tiene un poco esta identidad, ¿no? El encuentro para discutir, para encontrar algunas cosas, el material, la actividad de síntesis en el aula
y ahora tiene que ver con el trabajo de intercambio que ustedes puedan seguir haciendo y seguramente encontraremos otros espacios para seguir discutiendo, pensando y generando algunas herramientas más. Así que bueno, yo les agradezco mucho porque la única forma de que esto suceda es con la predisposición de ustedes a participar, a intervenir, a arriesgarse, a decir, y además buenísimo porque no me hicieron ninguna crítica, eso estuvo bárbaro, muy bien. Les agradezco un montón. Valían críticas que no las iba a tener en cuenta para la calificación, pero bueno. Les Y agradezco mucho. la acompañamos en cada lugar donde estuvo, eso no es menor. Nos hizo viajar por Eso diferentes lugares. es verdad, me tocaron 2 meses muy complicados, disculpen, porque eso fue, no me había pasado nunca tanta cosa tan seguida. Todavía estoy ordenando cosas que me quedaron colgadas, pero bueno, les agradezco mucho porque sin el entusiasmo de participar y de jugar un poco con todas estas cosas, la clase no sería la misma. Entonces, eso también potencia la propuesta. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Nos encontramos entonces el 16 con los trabajos leídos y hacemos un pequeño intercambio y entonces lo cerramos. Ángel, ¿podemos usar este mismo enlace ese día? Sí, sí. Perfecto. Bueno, para que todos sepamos a dónde entrar entonces. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo, espero sus trabajos, cualquier cosa, nos comunicamos o a través de Ángel que tiene mi celular o él les pasa mi contacto si hubiera alguna duda, pregunta o lo que fuera y estamos en contacto para vernos en unos días. Bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted, Gracias, Gracias a profesora. vos, Flores. Gracias, Teodora. profe. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, Chao. Bueno. chicos. Hasta luego. Todos.